No dejes que te invada la ira y el enojo. Amados hermanos, veamos, estas dos características tienden a ser unas de las cualidades que más conviven en el ser humano, más hablando en tiempos difíciles como los que hoy estamos viviendo, que es la ira. ¿Cuándo es pecado la ira? ¿Qué dice la Escritura acerca de la ira? Y lo primero que tenemos que decir es que vivimos en un mundo de ira. En las noticias abundan los incidentes de violencia vial y muchas noticias sobre personas que matan por no controlar la ira, sea por celos, envidias, drogas, alcoholismo, problemas de parejas y mucho más. Ya no nos sorprende la ira que hay en el mundo, por lo común que se ha vuelto. Pero si pareciera que se incrementa cada vez más, y esto un pecado que debemos frenar. Desde el principio, la ira ha estado presente en las personas, y es una bestia voraz que está al acecho en cada hombre. A veces es demasiado grande e incontrolable, y a veces se disfraza, pero siempre está allí. Pero la ira es una emoción que ha estado presente en la humanidad desde sus inicios. La Escritura nos muestra que el primer ser humano que nació, Caín, se llenó de ira de tal manera en contra de Yahweh y de su hermano Abel que decidió asesinar a su hermano, como lo dice esta cita. Bereshit Génesis 4:4-8. 4. Y Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Yahweh aceptó a Abel y su ofrenda. 5. Pero a Caín y a sus sacrificios él no consideró. Caín estaba muy desconsolado, y su rostro languideció. 6. Yahweh dijo a Caín: ¿Por qué te has puesto tan desconsolado? ¿Por qué tu rostro languidecido? 7. Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debías de mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando a la puerta, te quiere a ti, pero debes regir sobre él. 8. Caín dijo a Abel su hermano: Vamos a salir al campo. Y sucedió cuando ellos estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Veamos, la ira, ¿de dónde viene, qué es lo que puede hacer y cómo podemos dominarla? Muchos hemos tenido estos momentos en los que nos enojamos muchísimo, luego hacemos una pausa, y pensamos: ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué me puse así? ¿Qué es lo que me llevó a esto? Yo no quiero enojarme, no quiero que me vuelva a suceder esto, porque la ira nunca viene sola. Junto a ella, siempre viene la envidia, el orgullo, la amargura, y los celos. Pero la vida de un hijo de Yahweh se caracteriza por evitar demostraciones de furia descontrolada, porque la ira en sí mismo es una emoción normal en el ser humano, pero no debemos abusar de ella. Debemos ser como nuestro Padre Yahweh, que nos enseña a ser pasivos. Teilim, Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Yahweh, lento para la ira, y grande en bondad. Yesayahu Isaías 54:7-8. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes bondades. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con bondad eterna tendré compasión de ti, dice Yahweh Elohe tu Redentor. Por eso la palabra dice, Efesios 4:26-27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al enemigo. Observemos que airarse es inevitable para el ser humano. Cuando estemos airados, tengamos cuidado de no pecar. La ira, en un sentido, predispone al ser humano para pecar. El pecado ocurre cuando esa ira degenera en enojo. Por eso el texto dice, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. El enojo es la explosión violenta de la ira. Entre el tiempo que se produjo la ira y el tiempo que se pone el sol, es posible que la ira ya haya degenerado en enojo. Al permitir que la ira se transforme en enojo, estamos dando lugar al enemigo y eso sí es peor. Por eso la meta del creyente debería ser que su ira no se transforme en enojo. Y este enojo se manifiesta de diversas maneras. Puede manifestarse internamente. Aquí la persona no dirá nada indebido ni hará nada indebido. Se limitará a apretar los dientes, cerrar bien los puños y nada más. El enojo se ha guardado en el interior, pero el enojo también puede manifestarse externamente. La persona dirá a gritos cosas sin pensar, o hará cosas absurdas bajo el control absoluto de una furia salvaje, y es por eso que la manifestación del enojo siempre tiene sus consecuencias. Estas consecuencias dependen del tipo de manifestación del enojo.
Si el enojo se expresa internamente, produce problemas espirituales, ya que será un obstáculo para la oración. Traerá problemas emocionales, en donde la persona se vuelve rencorosa, y problemas físicos y mental. Y si el enojo se expresa externamente, causa destrucción, vergüenza, peleas, resentimientos que muchas veces son irreparables, porque la ira es un momento de locura controlada por potestades, cual Caín. Recordemos que a Caín le comienzan diciendo: ¿por qué te has puesto tan desconsolado? ¿Por qué tu rostro languidecido? Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debías de mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando a la puerta, te quiere a ti, pero debes regir sobre él. El pecado quiere gobernarte para que hagas algo malo, pero Yahweh te puede dar las fuerzas para sobreponerte a eso. El pecado de la ira quiere atacarte en cuanto le sea posible, así que tenemos que tenerlo bajo control, y la ira no solo se expresa de esta manera. También está la ira reprimida. Cuando eso sucede, comenzamos a tener en nosotros celos, envidias, amarguras, resentimientos, y eso no está bien. Cuando tienes ira reprimida, en algún punto, esa ira te controla y entonces explota con aquellos que están a nuestro alrededor, que nada tienen que ver con tu convulsión, porque todo se gestó en el campo de batalla de la mente y las consecuencias siempre las pagan otros. La gran pregunta sería, por tanto, ¿cómo podemos evitar que la ira se transforme en enojo? Vamos a hablar de las maneras en las que podemos lidiar con la ira, y lo que queremos decir en primer lugar es que tenemos que someternos al Espíritu de Santidad. Nos dice en Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, porque los hace perder el control. En cambio, permanezcan llenándose con el Espíritu. Esta palabra significa que debemos ser controlados por el Espíritu de Yahweh, que nos fue dado. Hay algunas señales de advertencia que se encienden en nuestra vida cuando empezamos a enojarnos con alguien. El momento en el que estamos empezando a sentir la ira, tenemos que hacer una pausa y decir: Yahweh, controla mis palabras, toma el control de mis acciones, toma el control de mis pensamientos. Yo no puedo manejar esto por mi propia cuenta, te pido ayuda, porque es fundamental que sometamos la ira bajo la autoridad del Hijo de Yahweh, Yahweh sea nuestro Salvador, quien nos dará esa ayuda que estamos necesitando, ya que Él murió por nuestros pecados y nos redimió con su sangre K2 para poder darnos libertad. Si realmente nos acercamos con un corazón sincero, contrito y humillado, con frecuencia, la ira humana es una expresión de deseos frustrados, codicia, odio, resentimiento y el deseo de vengarnos de alguien. En muchos casos surge de manera repentina, con una pequeña provocación, acompañada de pensamientos perversos de violencia y venganza que dura mucho tiempo. Esta clase de ira muestra una falta de carácter según su palabra, una falta de autocontrol sobre nuestros pensamientos y acciones. No representa la justicia en esos casos, por el contrario muestra lo pecaminosa que es la mente carnal. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, porque no se sujetan a la Torá de Yahweh, ni tampoco pueden. Por eso, tengamos en cuenta qué nos dice las Escrituras acerca de evitar este tipo de ira pecaminosa. Santiago 1:19-20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Yahweh. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Yahweh, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adón. Con la ayuda del Espíritu de Yahweh, una persona puede controlar y vencer cada vez más el pecado de la ira humana injusta. Cada persona tiene el poder de controlar su ira y expresarla solo de manera justa, no de una manera perversa. No olvidemos que Yahweh da su espíritu, el cual es su poder, a quienes les obedecen y buscan su ayuda. Por último, debemos actuar para resolver nuestra parte del problema.
No podemos controlar la manera en que los demás actúen o respondan, pero sí podemos hacer los cambios necesarios para hacerlo por nuestra parte. Conquistar nuestro temperamento no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero a través de la oración pidiendo ayuda y la confianza en el Hijo de Yahweh, puede ser conquistado. Así como hemos permitido que la ira se haya atrincherado en nuestras vidas por la práctica habitual, también debemos practicar responder correctamente hasta que se convierta en un hábito que reemplace a las viejas actitudes. Amados hermanos, si hemos ofendido a Yahweh y a nuestro prójimo, delante de los ojos de Yahweh, que no dará por inocente al culpable, como miembros del cuerpo de Yahosea, necesitamos arrepentirnos. Porque si no aceptamos su palabra y las muchas citas como reprimenda, entonces nuestro Padre mismo nos quebrantará y dará permiso a Satán para zarandearnos. Y nosotros no queremos eso, definitivamente. ¿Verdad? Por eso, cada día deberíamos adoptar la costumbre de rogar a Yahweh, a través de Yahosea nuestro Salvador, en aclamación para que la ira esté lejos de nuestras vidas. 1 Corintios 11:31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no caeríamos bajo juicio.